Bueno, listo, entonces ya comenzamos la grabación, entonces sean todos bienvenidos a la clase. Vamos a mirar a ver quiénes estamos por aquí. Eh, bueno, entonces estamos, a ver, en la clase estamos Camilo Rosero, Danixa Córdoba, Jairo Andrés Bastidas, Johnny Realpe, Karen Rosero, Caterine Cuaychar, Patricia de la Cruz, Yanela Jurado, Jamie Alejandra, Jamie Cadena, Yurani Portilla. Bueno, hoy estoy pues desde mi casa, a veces este internet se va, las demás clases les estuve dando últimamente del colegio y acá también tengo dos chiquiticos que a veces, pero el unito está en la guardería, entonces creo que la otrica, que es la más chiquitica, no nos va a poner mucho problemita. Bueno, entonces todos sean bienvenidos a la clase. Los felicito por ese tiempito que han dejado para hoy, para mejorar su aprendizaje en matemáticas. Listo, entonces comenzamos. Bueno, en la anterior clase, o bueno, o el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? El día de hoy vamos a continuar con la explicación de la guía número 11, que era de probabilidad. ¿Listo? Entonces vamos a continuar explicando hasta donde lleguemos. La clase dura 1 hora y media. Entonces, más o menos a las 10:15, perdón, 11:15 estamos terminando la clase, ¿listo? Bueno, o si terminamos antes, pero más de allí no nos vamos a pasar. Entonces, en la clase anterior, entonces habíamos explicado todo esto acerca de eventos excluyentes, eventos no excluyentes y el principio de la multiplicación. Ahora les voy a dar un pequeño repasito, pero entonces estábamos aquí en el punto número 3, que pedía calcular la probabilidad de obtener 3 cuatros al lanzar 3 dados. Bueno, ya lo habíamos resuelto, pero entonces para hoy les preparé unas diapositivas porque creo que esto me va a ayudar un poquitico en la explicación. ¿Listo? Entonces aquí son unas diapositivas que preparé para la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, estábamos diciendo que en la clase anterior habíamos mirado acerca de la regla de adición y la regla de multiplicación. Entonces había dicho que les voy a repasar así bien rapidito. ¿Listo? Entonces les voy a repasar bien rapidito. Entonces, la regla de adición. La regla de adición, la regla de adición entonces se aplica cuando tenemos unión. ¿Y cuando tenemos unión de conjuntos? Cuando en el problema me dicen A o B. ¿Listo? Entonces ahí se aplica la unión. Y hay dos formulitas que se aplican. La una, cuando no hay intersección, o sea, los conjuntos se llaman... ¿Alguien me recuerda? Cuando no hay intersección, entonces probabilidad de A unión B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B. Si A y B son ¿qué? ¿Cómo se llaman ahí cuando la intersección es vacío? ¿Se llaman qué? Alguien que me recuerde, ¿cómo se llaman esos conjuntos? Cuando no tienen nada en común. A ver, no sé si alguien está ingresando. A ver, vamos a ver. Pantalla. Barra de tareas. Vamos a ver. Sí, hay alguien ingresando. Jefferson. Jefferson Melo dice. Bueno, Jefferson, bienvenido a la clase. Bueno, entonces estábamos en que cuando tenemos probabilidad de A unión B. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que la unión se aplica cuando el problema me dice A o B. Y para calcular la probabilidad de A unión B, tenemos dos fórmulas. Una simplemente probabilidad de A más probabilidad de B. Y otra probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. Entonces, esta segunda fórmula se la aplica cuando hay intersección, ¿no es cierto? Y la primera la aplicamos cuando la intersección de los conjuntos es el conjunto vacío. Entonces les estaba preguntando, cuando la intersección de los dos conjuntos me da vacío, ¿cómo se llaman esos conjuntos? ¿Se llaman qué? Chicos, es importante que sepan ese nombre. ¿Cómo se llaman cuando la intersección es vacío? Excluyentes o no excluyentes, una de esas dos. Muy bien. Esa palabrita, verán, hay unos temas que el ICFES les evalúa, ¿no? Yo creo que les envié el temario del ICFES.
Y allí está escrito eventos excluyentes, eventos no excluyentes, eventos dependientes, eventos independientes. ¿Listo? Entonces, estos son temas que el ICFES, o sea, dice que les va a evaluar. Entonces, hay que irnos aprendiendo esos nombres. Entonces, muy bien. Entonces, cuando la intersección es vacía, entonces los eventos se llaman excluyentes. Excluyentes. ¿Listo? Muy bien, se llaman excluyentes. Y cuando es diferente de vacío, entonces son no excluyentes. ¿Listo? No excluyentes. Eso está. Listo, muy bien. Y la regla de la multiplicación. Entonces, ¿cuándo se aplica la regla de multiplicación? Entonces, cuando el problema me dice A y B. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga esto y salga lo otro? Entonces, hay de una multiplicación. Usted aplica multiplicación. Entonces, la multiplicación es cuando, la I es cuando tenemos intersección. Entonces, probabilidad de A intersección B. Entonces, simplemente multiplica la probabilidad de A por la probabilidad de B si A y B son independientes. ¿Listo? Independientes. Entonces, ustedes deben tener bien en claro qué es esto de excluyentes, no excluyentes, independientes. Entonces, esto es facilito. Excluyentes, entonces simplemente cuando la intersección me da vacío. Entonces los conjuntos van separados. ¿Listo? El conjunto A por aquí, el conjunto B por aquí, intersección vacío. No excluyentes cuando los conjuntos tienen algo en común. Entonces la intersección, en este caso, A intersección B es diferente de vacío. ¿Qué es independiente? Independiente es cuando la probabilidad de un evento no afecta para nada, por eso se llama independiente, no depende. Entonces, cuando la probabilidad de uno no afecta para nada la probabilidad de otro. Por ejemplo, cuando se lanza 2 veces una moneda al aire, entonces el hecho de que caiga cara en un evento no quiere decir, en el otro no va a caer cara. Puede volver a caer cara, ¿no es cierto? No tiene nada que ver. ¿Listo? Son eventos independientes. Lo mismo al lanzar dados. El hecho de que salió 1 en el primero no quiere decir, no, entonces en el segundo es menos probable que caiga el 1, ¿no? Entonces se llaman eventos independientes. ¿Listo? Bueno, y también el muestreo con reposición. Entonces, cuando usted saca una balota y la devuelve a la urna, entonces es un evento independiente. ¿Y qué sería un evento dependiente? Cuando usted saca una balota, por ejemplo, y ya no la devuelve a la urna, sino que la deja fuera, entonces sería un evento dependiente. Y en ese caso, entonces, si va a calcular cuando los eventos son dependientes, si va a calcular probabilidad de intersección B, entonces, ¿cómo se hace? Entonces, en este caso, cuando son dependientes, entonces, pues, lo que hace, bueno, esto ya lo hemos hecho, entonces lo vamos a hacer rapidito. Por ejemplo, tenemos 2 balotas azules y tenemos, por ejemplo, esto lo expliqué en la anterior clase, pero entonces voy aquí rapidito y 3 balotas rojas y, por ejemplo, me piden la probabilidad de que en el primer evento obtengamos una balota azul. Entonces probabilidad de que salga azul sería 2/5. Y si me piden la probabilidad de que en un segundo evento la balota sea roja, pero la azul ya la dejo afuera, entonces la azul me queda afuera. Entonces al sacar ahora en el segundo evento una balota roja, entonces miren que la probabilidad sería 3 de 4. Entonces en este caso se llaman eventos dependientes. Y si quiero la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda roja, sin reposición, entonces multiplico esos dos. Entonces 2/5 por 3/4. Miren que estoy multiplicando, entonces estoy aplicando regla de multiplicación. Y en este caso son eventos dependientes. Entonces allí solamente hay que darse cuenta que en el muestreo sin reposición son eventos dependientes y entonces esta probabilidad cambia. ¿Listo? Bueno, eso lo expliqué en la anterior clase. Si alguien de pronto se perdió, dice, uy, no entendí lo que acabo de explicar. Entonces, ahí hay un videito y entonces lo pueden mirar, el anterior video. Y entonces allí está explicadito esa parte. ¿Listo? Estamos haciendo un pequeño repasito. Bueno, vamos a ver, alguien parece que está intentando ingresar. Vamos a ver por aquí. Sí, hay alguien ingresando. Gustavo Yela y Santiago Pantoja. Bueno, muy bien, Gustavo y Santiago, entonces sean ustedes bienvenidos a su clase. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Listo? Eso a grandes rasgos lo que miramos en la clase pasada y estábamos en el tercer ejercicio que decía calcular la probabilidad de obtener 3 cuatros al lanzar 3 dados. Bueno, entonces estábamos allí, yo les había preguntado y bueno, estábamos con dificultad para encontrar esta probabilidad y entonces les había propuesto un problema más sencillo
¿Qué pasa cuando se lanzan dos dados? ¿Listo? Entonces teníamos dificultad, al lanzar dos dados, teníamos dificultad en identificar el espacio muestral. Entonces no se olviden, si lanzamos dos dados, el espacio muestral es todo esto. ¿Listo? Algunos pensábamos que el espacio muestral allí era 12, porque estaban sumando el espacio muestral del 1, que es 6, más el espacio muestral de lanzar otro dado, que son otros 6, entonces pensaban que era 12. Pero no, miren, este es el espacio muestral. Estos son todos los posibles resultados al lanzar dos dados al aire. Y resolvíamos algunos problemas. Por ejemplo, a ver, vamos rapidito a resolver algo. Vamos a calcular la probabilidad. A ver, espérenme. Vamos a calcular la probabilidad de que, a ver, les voy a escribir aquí algo. Entonces, por ejemplo, oye, es que escogí un resaltador y no quiero un resaltador, quiero mejor una pluma. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a calcular la probabilidad de que al lanzar dos dados al aire, el primero sea par, y el segundo sea, pongámosle múltiplo de 3, o sea primo, pongámosle, ¿listo? A ver qué pasaría. Sea par y el segundo sea primo. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa allí. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? Entonces, primero la vamos a calcular mirando aquí las opciones que me sirven, que el primero número sea par y que el segundo sea primo. Entonces, miremos todos aquellos en los cuales empieza par. Por ejemplo, me serviría este, el primero es par y el segundo primo. Me serviría este, primero par, segundo primo. Me serviría este, primero par y segundo primo. ¿Listo? Vamos por acá, me serviría este, me serviría este. Me serviría este, primero par y segundo primo, primero par y segundo primo. Bueno, no sé, sonó y no sé si alguien está intentando ingresar. A ver, tenemos ese problemita que toca irse a ver. A ver, vamos a ver, pues. Sí, hay alguien ingresando, es Institución Educativa Simón Bolívar Samaniego. No sé, debe ser algún compañero docente. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces estábamos calculando la probabilidad al lanzar dos dados de que el primero sea par y de que el segundo sea primo. Ayúdenme a mirar allí si hay más. Yo creo que allí están todos, ¿no es cierto? Con el 2, 2, 2, 2, 3, 2, 5, más no hay. Con el 4, 4, 2, 4, 3, 4, 5. Allí están todos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, ahí ustedes la saben calcular, no les pregunto. Entonces serían 3, 6, 9. Serían 9 de 36. ¿Listo? Y vamos a simplificar. Entonces sería la novena, que es 1, y la novena de 36, que es 4, ¿no es cierto? Entonces la probabilidad sería un cuarto. Bueno, esa sería una manera de calcular esa probabilidad. Hay otra manera, según lo que hemos mirado, que es aplicando la regla de la multiplicación. Entonces, al aplicar la regla de la multiplicación, consideramos dos eventos independientes. Entonces, el espacio muestral sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nada más, el espacio muestral de cada evento. ¿Cuál es el primer evento? Sería este, mire. Entonces, que el primero sea par. ¿Listo? Este sería entonces un primer evento. Entonces, que el número sea par. Entonces, como nos damos cuenta aquí, serían pares el 2, el 4 y el 6. La probabilidad entonces sería 3 sextos. ¿Listo? Y el segundo evento, entonces sería que el segundo sea primo. Entonces, este sería un segundo evento. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado el número sea primo? Entonces, veamos cuántos primos hay aquí. Entonces, primos serían el 2, primos sería el 3 y primos sería el 5. ¿Listo? Hay otros 3. Entonces, sería 3 de 6. ¿Listo? Y multiplicamos. Entonces, 3 por 3 da 9 y 6 por 6 da 36. Y simplificamos, novena 1 y novena 4. Ahí está el 1/4 y ahí está el 1/4. Hemos calculado la probabilidad aplicando un método diferente. Mira, hemos aplicado regla de la multiplicación y en el primero lo que hicimos es hallar todo el espacio muestral y empezamos a buscar todos los que me sirven. ¿Listo? ¿Cuál ustedes lo pueden utilizar? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos es efectivo, ahí no hay problema. Pero es bueno que ustedes manejen ambos. Ambos los deben de entender. ¿Listo? Bueno, entonces esto también lo hicimos en la clase pasada. Entonces por eso vamos así un poquito rápido. Y luego entonces lo que hicimos fue resolver el problema en sí. De lanzar 3 dados
al aire y cuál es la probabilidad de obtener 3 cuatros. Entonces yo les decía y les preguntaba que cuál era el espacio muestral al lanzar 3 dados. Entonces algunos, por allí una estudiante me decía, son 18, el espacio muestral tiene 18, porque estábamos sumando, ¿no? 6 más 6 más 6, 18. Pero en este caso lo que se hace es multiplicar. Sería, el espacio muestral sería 6 por 6 por 6, o sea, 6 a la 3, y eso da 216. Entonces, el espacio muestral al lanzar 3 dados tiene 216 elementos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, uno de ellos es 1, 1, 1. Otro de ellos sería 1, 1, 2. Otro sería 1, 1, 3. Otro sería 1, 1, 4 y así, 1, 1, 5, 1, 1, 6, luego 1, 2, 1 y así va haciendo todas las combinaciones. ¿Cuántas les va a dar? 216 maneras. Entonces, para resolver, por ejemplo, este problema, no podemos hacerlo así, escribiendo el espacio muestral. No podemos, nos queda demasiado complicado. Son 216 elementos, nunca terminaríamos. O bueno, sí terminaríamos, pero hasta allí ya se nos acaba el tiempo. ¿Listo? Como esto es cuestión de ganar tiempo, entonces, para resolver este problema, sí nos toca solamente aplicando la regla de la multiplicación. ¿Listo? Entonces, al aplicar la regla de la multiplicación, entonces consideramos, como son tres dados, entonces consideramos 3 eventos independientes, ¿listo? Y entonces el espacio muestral, como son eventos independientes, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como es que en el primero salga 4 y en el segundo 4 y en el tercero 4, entonces aplicamos regla de la multiplicación. ¿Y cómo resolvemos aquí? Entonces simplemente la probabilidad será igual. Bueno, escribámoslo así. Probabilidad de que en el primero sea 4, en el segundo 4 y en el tercero 4. Que en el primero sea 4, entonces como hay un 4 de 6, entonces de 6 posibles resultados sería un sexto. Que el segundo sea 4 también es un sexto. Como son independientes me queda el mismo un sexto. Y que en el tercero la probabilidad de obtener 4 también es un sexto. Y esto me da 1 por 1 por 1 por 1 da 1 y 6 por 6 por 6 da 216. ¿Listo? Bueno, entonces alguien parece que está intentando ingresar. Voy a mirar. Y mientras tanto, vayan pensando si tienen preguntas. Hasta allí miramos en la anterior clase. ¿Listo? Si hay preguntas, por favor, me comentan. No, no miro a nadie. Miren, allí yo creo que ustedes están viendo mi pantalla y no hay nadie intentando ingresar. ¿Listo? De pronto alguien dice, profe, no me dejo entrar. Allí está, miren. ¿Listo? No hay nadie intentando ingresar ahorita. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, Listo. Entonces vamos a continuar. Y vamos en el tercer ejercicio. ¿Listo? Vamos al cuarto. El cuarto ejercicio que les envié en su guía, la guía número 11, dice así: sean A y B dos sucesos aleatorios con probabilidad D. Probabilidad de A 3 octavos, probabilidad de B 1 medio y probabilidad de A intersección B 1 cuarto. Vamos a hallar A, probabilidad de A unión B. Listo, entonces. A, probabilidad de A unión B. Esto es facilito, mire. Entonces, usted recuerde, probabilidad de A unión B hay dos fórmulas. Simplemente probabilidad de A más probabilidad de B y otra probabilidad de A unión B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. ¿Cuándo aplica la primera? Cuando la intersección es vacío. Los conjuntos se llaman excluyentes. ¿Y cuándo aplica esa segunda? Cuando A intersección B es diferente de vacío. Los eventos se llaman no excluyentes. Esto facilito, acá arriba, excluyente, sino que no me quiere escribir por un letrerito que hay por aquí. Bueno, no excluyentes. ¿Listo? Bueno, fácil, facilito. Esas deben de aprenderse esas cositas. Entonces, en este caso, miren que, a ver, díganme ustedes, o sea, estos ejercicios normalmente los deben de resolver ustedes, entonces pues yo voy a irles ayudando, ustedes van a ir resolviendo conmigo y vamos entre todos, ¿listo? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál fórmula aplico? ¿La primera o la segunda? ¿Y por qué? ¿Cuál debo aplicar allí para encontrar probabilidad de A unión B? Chicos, la segunda. la segunda, muy bien. ¿Por qué la segunda? ¿Por qué la segunda?
Chicos, ayuden por favor. ¿Por qué la segunda? No sé. Bueno, la segunda es por este detalle, miren. En este caso, miren cuánto me da la probabilidad de A intersección B. Eso significa que la intersección es diferente de vacío. Entonces, como es diferente de vacío, entonces por eso aplicamos la segunda. No sé si alguien está intentando ingresar por aquí o no. No sé si ustedes escuchan el mismo ruido. A ver, vamos a ver. Hay alguien. Este es el último, ¿listo? Que lo dejamos ingresar. Los demás ya no volvemos a ver. Lady, bienvenida a la clase, Lady. Bueno, listo. Entonces, la fórmula que aplicamos es la segunda. ¿Por qué? Porque en este caso la intersección es diferente de vacío, son eventos no excluyentes. ¿Cómo sé? Miren, aquí en los datos está. ¿Listo? Si no me dan la intersección o me dicen que la intersección es vacía o vale algo, entonces de acuerdo a eso yo pues aplico la fórmula correspondiente. ¿Listo? Entonces es la segunda. Entonces esto es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. ¿Listo? Entonces, esto es igual. Probabilidad de A, allí está el valor, es 3 octavos. Más probabilidad de B, allí está el valor, 1/2. Probabilidad de A intersección B, allí está, 1/4. Vamos a hacer esa operación. Vamos a hacerla hallando el mínimo común múltiplo. Ayúdenme allí. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 8, 2 y 4? 8. Muy bien. El mínimo común múltiplo entre 8, 2 y 4 es 8. ¿Listo? Vamos a hacer esa operación con el mínimo común múltiplo. Entonces, mínimo común múltiplo 8. 8 lo dividimos entre 8 da 1, lo multiplicamos por 3 da 3, más 8 dividido entre 2 da 4, lo multiplicamos por 1 da 4, menos 8 entre 4 da 2, lo multiplicamos por 1 da 2, y de ahí operamos 3 más 4, 7, menos 2, 5, entonces me queda que la probabilidad de A unión B es 5 octavos. ¿Listo? Ahorita me acordé sobre algo. Les voy a enseñar en la calculadora una cosita aquí. Ahorita que me acordé, porque después me olvido. Aprovechando allí. Entonces, a ver, espérenme mientras voy a traer la calculadora. Mientras voy a traer la calculadora. Bueno, ahí ya. Ojalá aparezca rápido. Entonces les voy a enseñar una cosita allí en la calculadora. Bueno, mientras tanto, vamos a continuar. Mientras abre la calculadora. Bueno, vamos a literal B. Eso, ya está aquí. Simplemente una cosita aquí en la calculadora. Verán. Les voy a enseñar a operar fracciones aquí en la calculadora. ¿Listo? De pronto les haga falta cuando ya estén en la universidad y no lleguen así como que tan sin saber cositas. Entonces, ustedes tienen su calculadora. Les recomiendo la ES. ¿Listo? Pues con la 82ES se van a defender mucho, pero si pueden comprar unita más, como por ejemplo la mía es la 570S, pues sería mucho mejor. ¿Listo? Allí la 570 les permite calcular integrales y un poco de cosas más. ¿Listo? Bueno, pero esta es muy buena. Para el colegio, excelente. La universidad les va a ayudar en el primer semestre, ya en el segundo ya les hace falta otrica, que es un poquito más potente como la mía, que no es muy cara. Yo creo que con unos 45,000 pesos, mucho, ya la consiguen, la 570S. Esta de aquí creo que está costando entre 25 y 30, más no cuesta. Bueno, la MS es más barata. Esa le puede costar unos 20,000, pero pues no es tan potente como la ES. No sé qué calculadora tenga usted. Entonces les voy a enseñar a operar fracciones en la calculadora ES, la FX82ES. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, eso no, pues que, bueno, este es el último. No sé si hay un hito intentando ingresar, no seamos malos. A ver, Kevin Burbano. Este sí es el último que lo dejamos entrar, ¿listo? Para no interrumpir la clase. Bueno, entonces, bueno. Ay, se me perdió la calculadora, ¿sí ven? Entonces, pantalla, vamos otra vez a traer la calculadora. Bueno, les iba a enseñar a encontrar, a sumar fracciones en la calculadora. Hay un botoncito por aquí, no sé si están mirando mi cursor, cómo se mueve allí. ¿Sí lo miran, el cursor? Sí, profe. Listo. Miren, muy bien. Aquí hay un botoncito, miren, en la calculadora. Aquí hay un botoncito. Usted oprime ese botoncito y le aparecen fracciones. Entonces, simplemente escribe 3 y se baja, miren, con este botoncito de aquí. Este botoncito le permite bajar, entonces baja y le da 8. Listo, ahora nos movemos para acá para continuar escribiendo y le colocamos más.
y otra vez fracción, entonces le da un medio. Entonces primero 1, baja aquí y le coloca 2. Luego se mueve hacia acá, y le da menos, otra vez fracción y oprimimos un cuarto. 1 y abajo 4. ¿Listo? Esto es igual. Y ya le damos igual y allí está el resultado, 5 octavos. Incluso puede hacer operaciones de fracciones complejas. Entonces, por ejemplo, pongámosle algo bien complicado. Pongámosle aquí fracción, por ejemplo, 3. Ya pongamos fracción y aquí otra fracción, por ejemplo, pongámosle un cuarto. Un cuarto. Ay, ¿qué pasó? Uy, se me está abriendo algo que no quería. Uy, tangente, no. Un cuarto nomás dije, un cuarto. Entonces, menos, por ejemplo, otra vez fracción. Pongámosle, bueno, 5 octavos. 5 octavos. Vámonos por acá más. Más fracción un sexto, por ejemplo. Bueno, ahí usted va anotando lo que usted necesite operar. Y abajo pongámosle, a ver, hacia abajo, que es que no quiere bajar. Ya estoy abajo. Ahí, por ejemplo, aquí puede poner otras fracciones, lo que usted quiera. Entonces pongámosle, bueno, un medio menos un tercio nomás. Incluso puede colocar cosas así, miren, menos, aquí otra fracción, 2 quintos, por ejemplo, 2 quintos. Bueno, ahí usted puede colocar lo que usted necesite, ¿listo? Y pongámosle aquí más 2, por ejemplo. Y cerramos paréntesis, y incluso esto lo podemos elevar con este botoncito a la menos 2, por ejemplo, a la menos 2, ¿listo? Y le da igual y ya. Entonces ahí le da haciendo las operaciones, ¿listo? En este caso este fue el resultado. ¿Listo? Eso es bueno que ustedes pues también lo sepan hacer, ¿listo? Bueno, entonces ahí pues ya quedó grabadito, ahí cualquier ratico que quieran revisar, ahí miran qué botoncito es que les sirve para hacer ese tipo de operaciones. La ES, la EMS, si tienen, no, allí no va a poder, ¿listo? Bueno, entonces allí está resuelto el literal A. Vamos al literal B, me pregunta, entonces en el literal B me pregunta probabilidad de A complemento. Probabilidad de A complemento. Entonces ayúdenme allí ustedes. ¿Cuál es la probabilidad de A complemento? ¿Cuánto me da? 4 octavos. Bueno, casi. No, 5 octavos. Eso, 5 octavos. Muy bien. Listo, yo creo que lo tienen clarito allí. La probabilidad de A complemento, si la probabilidad de A es 3 octavos, entonces tiene 3 de 8. Esto significa de 8 tiene 3. Entonces para completar los 8 le faltarían 5. Entonces el complemento serían 5 de 8. ¿Listo? Y lo mismo la C, probabilidad de B complemento. Probabilidad de B complemento. Entonces, probabilidad de B complemento. Si la probabilidad de B es un medio, ¿cuál sería la probabilidad de B complemento? Un medio. Un medio, correcto. Entonces, si de 2 tiene 1, entonces, ¿cuánto le faltan? Le falta 1, ¿no es cierto? Tiene 1 de 2, entonces le falta 1 para completar. Entonces, la probabilidad de B complemento sería un medio. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta de pronto? ¿O ahí está bien? ¿Alguna pregunta? No, profe, ya está bien. Listo. Ve, hay otro ingresando. Ay, a ver quién es. El profe Ferney. Acá sí que no voy a mirarlo. Profe Ferney. Profe Ferney, bienvenido a la clase. Bueno, vamos a continuar, ¿listo? ¿De pronto tiene algo, profe Ferney, para comentarles a los chicos? Profe Ferney, bienvenido a la clase. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a la pregunta número 5. ¿Listo? Dice así, de una baraja de 52 cartas, se extrae 2 de ellas. Una sin reposición. Entonces hay que tener en cuenta algo clave aquí, sin reposición. Calcular la probabilidad de que A, las dos sean diamantes y B, la primera sea diamante y la segunda trébol. Chicos, he mirado preguntas del ICFES que utilizan bastante este cuento de las cartas, de las barajas.
he mirado en la mayoría utilizan este tipo de cartas que son las de 52 y en otras utilizan la baraja española. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esos dos tipos de barajas. Bueno, en este caso entonces está utilizando la baraja de 52 cartas. ¿Cómo es? Entonces una baraja de 52 cartas es así, miren. Tiene picas, tiene el as de picas, bueno, el 2 de picas y estas son negras. Tiene tréboles, entonces tiene el as de trébol, el 2 de trébol, así. Tiene el 10, el 11 y por acá, entonces, bueno, hasta el 10 y el 11 ya es J, el 2 es Q y el 3 es K. ¿Listo? Así es la baraja de 52 cartas y otras son rojas. Entonces tiene rojas, tiene corazones rojos y diamantes son rojos. Y negras son picas son negras y tréboles son negros. ¿Listo? Esto es importante que ustedes conozcan cómo es una baraja. La baraja de 52 cartas lo que más preguntan, pero sí mire una preguntita del ICFES que utiliza la baraja española. Entonces por allí de pronto cuando estemos en el pre-ICFES aparezca unita de una baraja española, de pronto nos aparezca, entonces allí vamos a resolverlo, ¿listo? Y vamos a mirar cómo sería la baraja española. Bueno, entonces por ahorita vamos aquí, dice, la probabilidad de que las dos sean diamantes. Y estamos calculando una probabilidad sin reposición. Alguien que me ayude allí. ¿Qué significa probabilidad sin reposición? ¿Qué significa eso? Chicos, ¿qué significa sin reposición? Eso lo expliqué en la anterior clase. ¿Qué significa sin reposición? Que cuando se saca una carta no se la devuelve, sino que ya Excelente. está fuera. Muy bien, excelente, excelente. ¿Quién habló? Que no los miro yo de acá. Yo, profe Patricia. Muy bien, Patricia de la Cruz. Sí. Ah, listo. Muy bien, Patricia. Me alegra mucho que esté por acá. Listo, excelente. Entonces, miren, es que estas cositas a ustedes eso lo van a necesitar mucho en estas pruebas. Entonces, qué bueno los que están aquí están poniendo atención y están aprendiendo. Cuando les pregunto, están respondiendo bien. Listo, entonces, un muestreo sin reposición significa que usted una vez toma la muestra, no la devuelve, la deja fuera. Entonces, teniendo en cuenta que extrae sin reponer, calcular la probabilidad de que las dos sean diamantes. Entonces, vamos a calcular entonces la probabilidad de que las dos sean diamantes. Entonces, probabilidad de que la primera sea diamante y que la segunda también sea un diamante. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos diamantes hay? Miren, si los contamos, por acá están, son 13. ¿Listo? Y en total, ¿cuántas son? Son 52 cartas. ¿De dónde sale ese 52? Son 13 y de cada una son 4. Entonces, si nosotros multiplicamos 13 por 4, eso da 52, que es el total de cartas. Entonces, la probabilidad de que vamos a calcular la probabilidad de que las dos sean diamantes. Entonces lo vamos a primero a calcular la probabilidad de que la primera carta sea diamante. Ayúdenme allí, por favor. ¿Cuál sería la probabilidad de que la primera carta sea diamante? Entonces, ¿cuántos diamantes hay? ¿Cuántas cartas diamantes hay? 3 Tres. 52. Eso, muy bien. Son 13 de 52. Esa sería la probabilidad de que la primera sea diamante. Como decimos, y que la segunda también sea diamante, entonces regla del producto, regla de la multiplicación. Si miran es fácil. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo también sea diamante? Como hicimos un muestreo sin reposición, entonces sacamos la carta y ya la dejamos afuera. Entonces supongamos que fue esta, entonces esta ya no hace cuenta, ya está por fuera. Ya una carta de ellas ya está por fuera. Entonces, ¿cuál sería? Sobre 51. Ajá, muy bien. Entonces ya no hay 13 cartas, sino que hay 12 y ya no me quedan 52 cartas, sino 51. Allí. Y ya, ¿listo? No vamos a hacer la multiplicación. En el ICFES le va a aparecer así, escrito la multiplicación. ¿Listo? No les aparece el resultado. ¿Listo? Porque de ahí pues el resultado no toma una calculadora y lo encuentra. ¿Listo? Bueno, la B. La probabilidad de que la primera sea diamante y la segunda trébol. Entonces vamos a ver, probabilidad de que la primera sea diamante y la segunda sea trébol. Bueno, listo.
Entonces ayúdenme allí. La probabilidad de que la primera sea diamante. Bueno, esa ya me la dijeron. Sería 13 de 52. Como estamos en un muestreo sin reposición, entonces supongamos que este fue y lo dejamos afuera. Entonces ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la carta que vamos a sacar sea trébol? 13 sobre 51. Muy bien. Entonces 13, ¿por qué 13? Porque los tréboles están completos, mírenlos. Hay 13 tréboles. Pero ya hay una carta menos, que es esta, que ya la dejamos afuera. Entonces ya no son 52 cartas, sino 51. Y listo. Listo. Resuelto el problema. ¿Alguna pregunta allí sobre el ejercicio número 5? ¿O está bien para continuar? Bueno, profe, ya está bien. Listo. Vamos a continuar. Vamos al ejercicio número 6. Estos son los ejercicios que estaban en su guía número 11. La que acabamos de recibir. ¿Listo? Entonces dice, un grupo de personas fue clasificado según el género y nivel educativo así. Entonces, nivel educativo, primaria, secundaria, universitario, total. Y aquí está el género, masculino, femenino, aquí está el total. ¿Listo? En total hay 180 personas. Si se selecciona al azar una persona de ese grupo, determinar las siguientes probabilidades. A, probabilidad de que sea de secundaria. Entonces, A, probabilidad de que al escoger un estudiante al azar, la probabilidad de que sea de secundaria. Entonces, vamos a mirar cuántos hay de secundaria. Miren, si ustedes se dan cuenta, secundaria está aquí. El total de secundaria está acá. Son 68. Entonces, la probabilidad de que sea de secundaria sería 68. ¿De cuántos? ¿Cuántos van abajo? 60. 180. ¿Listo? 68 de 180. Y simplificamos. ¿Listo? Bueno, ustedes saben simplificar. Entonces, les voy a enseñar en la calculadora a simplificar. ¿Listo? Bueno, entonces, si de pronto les hace falta, más que todo cuando estén en la universidad, es bueno que sepan estas cositas. Entonces vamos a simplificar. Entonces, para simplificar, usted simplemente aquí con este botoncito que es de fracciones, escribe la fracción 68, abajo el 180, listo, digita nada más, y le da igual y ya le queda simplificadito. Entonces es 17 de 45. ¿Sí miran? Facilito. 17 de 45 avos. Listo. Ya estuvo el literal A. Vamos al literal B. En el B dice probabilidad de que de S intersección M, o sea, que sea de secundaria y que sea masculino. Probabilidad de S intersección M. Igual. Entonces, a ver, díganme ustedes cuáles serían de secundaria y masculino. ¿Cuántos son? Miren allí en la tablita y díganme cuál es la intersección de S y M. ¿Cuántos son? De secundaria y masculino. 28. Eso, excelente. Estos son, miren, estos son los que se cruzan entre que son de secundaria y género masculino. Son 28. ¿Listo? D, ¿cuántos son en total? Son 180. Listo, ya está. De ahí se simplifica. Ahí no vamos a perder tiempo, ya saben cómo. C, probabilidad de S unión F. Entonces, probabilidad de S unión F. Bueno, entonces debemos de pillar un detalle. Entonces recuerden ustedes, para S unión F hay dos fórmulas. La una es cuando la intersección es vacía y la otra cuando la intersección es diferente de vacío. Cuando la intersección es diferente de vacío hay que restarle ese valor. ¿Listo? De lo contrario simplemente se suma la probabilidad de S más la probabilidad de F. En este caso, si ustedes se dan cuenta, la intersección de S y F, que es femenino, entonces es este valor. Entonces, para calcular la probabilidad se aplica esta fórmula. Probabilidad de S más probabilidad de F menos la probabilidad de S intersección F. ¿Listo? Ahorita les vuelvo a repetir si de pronto alguien se perdió. Entonces, ¿qué hemos dicho? Para calcular la unión, cuando tenemos la probabilidad de la unión, entonces hay que tener en cuenta la intersección de esos dos conjuntos. S intersección F. Si la intersección me da vacío, entonces usted simplemente suma probabilidad de S más probabilidad de F y listo. Pero si es diferente de vacío, entonces ¿qué tiene que hacer? A esto, si esto es diferente de vacío, restarle la probabilidad de la intersección. ¿Listo? Bueno, listo, espero que eso esté clarito. Bueno, entonces, en este caso, como la intersección es diferente de vacío y aquí encontramos el valor, que es 40, S intersección F, entonces hay que aplicar esa fórmula, hay que restarle la probabilidad de la intersección.
Entonces, a ver, ayúdenme allí. ¿Cuál sería la probabilidad de que sea de secundaria? Ah, ya lo tenemos acá arriba, ¿no? Bueno, dejémoslo así como la fracción original. 68 de 180. ¿Listo? Más, ¿cuál es la probabilidad de que sea femenino? Díctenme, por favor. Chicos, ayúdenme allí. ¿Cuál es la probabilidad de que sea femenino? De 40 de 180. 40 de 180, no. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer aquí? 92, ¿no? Eso, porque hay que mirar el total de mujeres, que son 92. Del total, que son 180. Menos. Ahora sí, ¿cuál es la probabilidad de que sea de secundaria y femenino? ¿Cuál es la probabilidad? 40. 40 de 180. ¿Listo? De ahí hace la operación. ¿Listo? Hace la operación y encuentra el resultado. ¿Listo? Allí no vamos a perder el tiempo. Ahí usted ya sabe operar eso y simplifica y estuvo. ¿Listo? Vamos a la D. Probabilidad de S menos M. Probabilidad de S menos M. Entonces sería la probabilidad de que sea de secundaria, pero no masculino. Entonces, a ver, secundaria son todos estos. Bueno, aquí los voy a marcar. Secundaria son todos estos. ¿Listo? Que sea de secundaria, pero menos masculino, entonces quitamos estos. ¿Listo? En otras palabras, me está preguntando por estos de aquí. ¿Listo? Voy a borrar esto. Entonces, de secundaria, pero no masculino. O sea, serían estos. O sea, en otras palabras, me está preguntando la probabilidad de que sea de secundaria y que sea femenino. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son de secundaria, pero no masculino? Serían 40. Mire. ¿Listo? 40 del total, que son 180. ¿Listo? Repito allí. Vamos a calcular la probabilidad de que sea de secundaria, pero no masculino. De secundaria son estos. Miren, los voy a marcar allí. Estos son de secundaria. ¿Listo? Masculinos más femeninos. Pero me dice menos M, o sea, que sea de secundaria, pero no masculino. Entonces, no masculino, entonces quitamos estos de aquí. Los quitamos. Entonces, ¿cuántos me quedan? Me quedan estos 40 de acá, que están aquí, y del total que son 180. Y ya está. ¿Listo? Y vamos al último. ¿Cuál es la probabilidad de que sea femenino, pero que no sea universitario? Ayúdenme allí ustedes. ¿Cuál es la probabilidad de que sea femenino, pero que no sea universitario? F menos U significa femenino, pero no universitario. ¿Cuántos serían femeninos, pero no universitarios? 85 de 180. 65. 85. 85. A ver. Ah, sí. Muy bien, estaba mirando en otro lado. Excelente. Allí están, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, miren, femeninos son todos estos. Muy bien. Pero que no sean universitarios. Entonces le quitamos estos que son universitarios. Entonces me quedarían 85. Facilito, ¿no es cierto? De 180 que son en total. Bueno, listo. ¿Hasta allí tienen alguna pregunta o estamos claros? Profe Franco, Sí, profe Ferney, buenos días. buenos días. Estaba conectado desde hace un rato, sino que estoy atendiendo muchas llamadas de estudiantes y no le podía contestar hace rato. Bueno, Primero, pues para felicitarlos a los estudiantes que hacen presencia en su clase, felicitarlo a usted, profe, por ese trabajo, esa dedicación que tiene. Sé que les va a servir de mucho a los estudiantes que están muy juiciosos recibiendo sus instrucciones, sus conocimientos. Simplemente para eso, yo ya hice un llamado pues a todos los que fue posible de grado 11, tal vez algunos de los que están aquí presentes en la reunión me pueden dar la razón de eso. Entonces, los felicito y ojalá no desaprovechen ninguna de estas clases. Gracias, profe, por su trabajo. Eso simplemente. bueno, gracias, profe, también por estar respaldando esta actividad que tenemos con los chicos. Y de mi parte, sí, con mucho gusto. A mí me encanta esto de la enseñanza de las matemáticas, me apasiona mucho y allí vamos. Incluso si gustan, hasta en vacaciones quisiera poder continuar con este trabajo, pues con los que puedan,
Listo, la idea es que logren buenos resultados en estas pruebas y que les vaya muy bien en la universidad. ¿Listo? Bueno, profe, gracias, muy amable. Bueno, profe. Listo. Bueno, entonces, verán, voy a aprovechar que estamos aquí en esta partecita y les voy a enseñar, bueno, algo que también fue en su guía 11, un temita que también apareció en su guía 11, que se llama la probabilidad condicional. ¿Listo? Probabilidad condicional, que es otro temita que les evalúa el ICFES y en su guía 11 está explicadito. Pero entonces voy a aprovechar aquí, ya que tengo este cuadrito, y les voy a explicar cómo sería allí para calcular la probabilidad condicional. ¿Listo? Bueno, probabilidad condicional. Probabilidad condicional. Condicional. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la probabilidad condicional? Entonces, la probabilidad condicional consiste en que si ya obtuvimos un resultado, ¿cuál sería ahora la probabilidad? Entonces, para la probabilidad condicional, la fórmula, bueno, es un poquito como extraña. Probabilidad de A dado B se lee, es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. ¿Listo? Esa es la fórmula para la probabilidad condicional. Podemos resolver el problema aplicando la fórmula o no, simplemente interpretando el problema. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer algo aquí. Vamos a poner un problema aquí. A ver, vamos a calcular, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? Vamos a calcular la probabilidad que sea de secundaria, dado que, ¿listo? Entonces, siempre que les aparezca este dado que, entonces usted ya sabe que es una probabilidad condicional, lo condicionó a algo, dado que, entonces ya pasó esto, entonces ahora ¿qué va a suceder? Probabilidad que sea de secundaria, dado que sea femenino. ¿Listo? Dado que sea femenino. Femenino. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que sea de secundaria dado que es femenino? Dado que es femenino. Entonces, si ya sabemos que es femenino, entonces una manera fácil para resolver esto es restringir el espacio muestral. Lo restringimos aquí. ¿Listo? Ya es femenino, entonces nos paramos solamente aquí. Nos basamos en eso. Y con eso calculamos la probabilidad de que sea de secundaria. ¿Listo? Así es una probabilidad condicional. Ayúdenme ustedes allá a resolver el problema. Entonces, repito, el problema diría, ¿cuál es la probabilidad de que sea de secundaria dado que es femenino? Entonces, en otras palabras, si ya sabemos que es femenino, de sexo femenino, ahora sí, ¿cuál es la probabilidad que sea de secundaria? Alguien que me ayude a ver, en otras palabras, ¿no? Probabilidad. ¿Cuál sería? 40 sobre 92. Muy bien, excelente, excelente. Entonces lo voy a escribir así, probabilidad de que sea de secundaria, entonces de secundaria dado que es femenino. Entonces me dijo, serían estos, miren, 40 y ya como el espacio muestral lo hemos restringido, se llama a los femeninos, por eso marcamos aquí, entonces me quedan el total, ya no son los 180, sino solamente son los 92. ¿Listo? Esa sería la probabilidad. Aplicando la fórmula, ¿cómo sería? Entonces, probabilidad de S dado F. Entonces, aplicando esta fórmula. Entonces, tendríamos que calcular, a ver, escribámoslo aquí, probabilidad de S intersección F sobre la probabilidad de F. ¿Listo? Aplicando la fórmula. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería aquí? Uy, no quiso escribir la pluma, ¿qué pasó? Ve, se varó la pluma. A ver, vamos a otro color, ¿será que ella suelta? Vamos a este azulito más oscurito. Listo. Entonces vamos a calcular la probabilidad de esa intersección F. Entonces quitamos esto y vamos a la probabilidad de que sea de secundaria y femenino. Entonces secundaria y femenino serían estos, ¿no es cierto? Secundaria y femenino serían 40 del total que son 180 sobre. Y abajo, ¿cuál es la probabilidad de que sea femenino? Femenino, entonces femenino son estos, 92 92 de 180. de 180. Muy bien. Entonces, ley de la oreja, antes de la ley de la oreja podemos simplificar denominadores y me queda arriba 40 y me queda abajo 92. Uy, mírelo, aquí está. Miren, 40 de 92. ¿Dan cuenta? Elegante, elegante, elegante. Esto es muy chévere. Vamos a otro problema con esta tablita. Vamos a suponer otro problema con esta tablita. Entonces, bueno,
Entonces vamos a suponer otro problema, a ver qué nos inventamos aquí. A ver, por ejemplo, vamos a resolver que sea de secundaria. No, vale, pongámosle ahora diferente. Que sea masculino, dado que es universitario. ¿Listo? Bueno, pila chicos que este tema el ICFES dice que les va a evaluar. Se llama probabilidad condicional o condicionada. Entonces vamos a calcular la probabilidad que sea masculino dado que es universitario. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿O cómo usted se da cuenta que es una probabilidad condicionada? Me están condicionando el problema. Ya me están diciendo que es universitario y de allí ya es universitario, vamos a calcular la probabilidad de que sea masculino. Entonces el espacio muestral se lo restringe aquí, miren. Aquí. ¿Listo? Es universitario. ¿Listo? Y de esos universitarios vamos a calcular la probabilidad de que sea masculino. Creo que por ahí señala la de secundaria. Ay, perdón, marqué los de secundaria. Gracias. Gracias. Universitario, aquí, perdón. Entonces, estábamos diciendo que ya es universitario y de los universitarios vamos a calcular la probabilidad de que sea masculino. ¿Listo? Entonces, el espacio muestral lo restringimos al universitario. ¿Listo? Entonces, en otras palabras sería así. Probabilidad de que sea masculino dado que es universitario. ¿Listo? Igual. ¿Cuál sería esa probabilidad? 12 sobre 19. Muy bien, excelente. Listo, 12 sobre 19. Ahí está. ¿Cuáles son los 12? Aquí y 19 está aquí. ¿Listo? Si aplicamos la fórmula, ¿cómo sería? Entonces sería probabilidad de que sea masculino dado que es universitario sería igual probabilidad de la intersección, o sea, M y intersección U, sobre probabilidad de U. No se olviden que abajo va el que está aquí. ¿Listo? Bueno, esto será igual. Entonces, bueno, quitamos aquí. Y me quedaría la intersección de M con U. ¿Dónde está M? Está aquí. U está aquí. 12. Muy bien, serían 12 de 180. ¿Listo? Sobre la probabilidad que sea universitario. Entonces busquemos los universitarios, son estos, 19 del total, que son estos, 180, 19 de 180. Aplicamos ley de la oreja. Antes de aplicar ley de la oreja puede simplificar denominadores y le queda 12 de 19. Allí está, de dos maneras diferentes. Una manera aplicando la fórmula, que es esta la fórmula, y otra manera restringiendo el espacio muestral, que es este. De las dos maneras sirven, o sea, cualquiera. Es bueno que ustedes manejen ambas también en este caso. Manejen las dos, ¿listo? Bueno, eso sería entonces sobre la probabilidad condicional. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O continuamos? No, profe. Listo. Vamos al último ejercicio que es el 7. De allí ya sigue la actividad evaluativa. ¿Listo? Vamos al ejercicio número 7. Este ejercicio estaba en su guía, en la explicación que yo les envié de la guía número 11. ¿Listo? Era el último y luego seguía ya la actividad evaluativa. Entonces, el ejercicio 7 dice así. El siguiente diagrama de árbol representa la distribución de hombres y mujeres en 3 facultades de una universidad de la ciudad. Entonces, la probabilidad de escoger de la primera facultad o de que alguien sea de la primera facultad es 0.5. De la segunda facultad, 0.25 y de la tercera facultad es 0.25. ¿Listo? Ahora sí, si es de la primera facultad, la probabilidad de que sea mujer es 0.7. La probabilidad de que sea hombre es 0.3. Si es de la segunda facultad, la probabilidad de que sea mujer es 0.6 y la probabilidad de que sea hombre es 0.4. Si es de la tercera facultad, la probabilidad de que sea mujer es 0.2 y la probabilidad de que sea hombre es 0.8. Entonces, de acuerdo a este diagrama de árbol, esta es una pregunta que escribió el ICFES. Entonces dice, calcular las siguientes probabilidades. A, la probabilidad de que sea mujer y que estudie en la primera facultad. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que sea mujer y que estudie en la primera facultad. Este I, entonces, me dice que es una multiplicación. ¿Listo? Entonces, probabilidad, entonces la
probabilidad de que sea mujer y que estudie en la primera facultad. Bueno, entonces mire, por aquí usted va a obtener unos resultados muy importantes. ¿Listo? Entonces, si usted multiplica 0,5 por 0,7, entonces por aquí usted puede multiplicar 0,5 por 0,7. ¿Ese resultado qué es? Ese sería el resultado de que estudie en la primera facultad y sea mujer. Si usted por acá multiplica 0,5 por 0,3 va a obtener otro resultado. ¿Qué es este 0,5 por 0,3? Sería la probabilidad de que estudie en la primera facultad y que sea hombre, ¿sí? Si usted por acá, por ejemplo, multiplica 0,25, lo multiplica por 0,6, ¿qué va a obtener? Va a obtener la probabilidad de que estudie en la segunda facultad y sea mujer. ¿Sí se dan cuenta? Facilito. Si usted por aquí multiplica 0,25 por 0,4, ¿qué obtiene? La probabilidad de que estudie en la segunda facultad y que sea hombre. Y lo mismo por acá, 0,25, si usted lo multiplica por 0,2, ¿qué obtiene? La probabilidad de que estudie en la tercera facultad y sea mujer. Y por acá, si usted multiplica 0,25 por 0,8, ¿qué obtiene? La probabilidad de que estudie en la tercera facultad y sea hombre. Si usted estos resultados los suma, le va a dar 1. Debe darle 1, que es el total. ¿Listo? El total de probabilidad, al sumar todas las probabilidades, entonces tiene que darle 1. Bueno, en este caso entonces me está diciendo la probabilidad de que sea mujer y que estudie en la primera facultad. Entonces sería esto, ¿no es cierto? 0,5 por 0,7. Entonces sería 0,5 multiplicado por 0,7. ¿Listo? Entonces, si no estoy mal, esto va a dar 0,35, que sería un 35%. Y ya estaría. La B, ¿qué dice? Probabilidad de encontrar un alumno varón. Entonces, bueno, aquí voy a cambiar de color para que miren una cosita. Entonces, probabilidad de encontrar un alumno varón. Entonces, encontramos varones aquí, miren. Solo aquí y solo aquí. Entonces, para encontrar esa probabilidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar esos resultados. Entonces, ¿qué serían? 0,5. Bueno, entonces, un alumno varón. Entonces, probabilidad de encontrar un alumno varón. Entonces sería 0,5 multiplicado por 0,3 más, y luego habría el otro que sea varón, sería 0,25 por 0,4 y más, y el otro sería 0,25 por 0,8. ¿Listo? Y de allí pues simplemente operar con la calculadora y encuentra el resultado. Y listo. Eso sería entonces la probabilidad de que allí en ese problema sea varón. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, si me preguntan cuál es la probabilidad de que estudie en la segunda facultad y sea mujer, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál sería el resultado allí? ¿Qué tiene que multiplicar? Que estudie en la segunda facultad y sea mujer. ¿Cuál sería? Chicos, ayúdenme por favor. Si les preguntaran allí cuál es la probabilidad de que estudie en la segunda facultad y sea mujer, ¿cuál es lo que vamos a multiplicar? 25 por 0,6. Eso, sería este. ¿Sí? Este es que estudie en la segunda facultad y sea mujer. Una última pregunta. A ver, ¿cuál sería la probabilidad de que sea hombre y estudie en la tercera facultad? ¿Qué tengo que multiplicar? Sea hombre y estudie 0,25 y por 0,8. Eso, esto, 0,25 por 0,8. Y ya, ¿listo? Eso es todo. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre este diagrama de árbol, de pronto? ¿Y lo que se puede resolver de allí? ¿O ya estamos claros? Tengo una pregunta. Listo. ¿Puede ser también un ejemplo en el que decida sobre la probabilidad condicional para los candidatos? O
O sea, dado que, o sea, algo así. ¿En este diagrama de árbol? Ujú. Sí. A ver. Bueno, muy bien por la pregunta. Y aquí también se podría aplicar la probabilidad condicional. Entonces, por ejemplo, a ver, busquemos cómo sería aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que sea? A ver, escribamos algo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? Probabilidad de que sea mujer, dado que es de la segunda facultad. La segunda facultad. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de que sea mujer, dado que es de la segunda facultad? Bueno, entonces, a ver, ¿quién me dice cuál sería allí la probabilidad de que sea mujer, dado que es de la segunda facultad? Chicos, ¿qué tal les pregunten algo así? En ese diagrama de árbol, ¿cuál sería la probabilidad de que sea mujer, dado que es de la segunda facultad? 0,6. Eso, excelente, es simplemente este. Entonces, ¿qué hacemos para resolver allí? Restringimos el espacio muestral, o sea, nos olvidamos de esto y nos olvidamos de esto y nos quedamos con esto, nada más. Y allí calculamos esa probabilidad. Voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto de acá, voy a borrar esto, voy a borrar estas cosas de aquí. Listo. Entonces, ¿qué hacemos allí? La probabilidad de que sea mujer, dado que es de la segunda facultad. Entonces, restringimos el espacio muestral a la segunda facultad. Y teniendo en cuenta esta segunda facultad, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? 0,6. ¿Listo? Aplicando la fórmula, ¿cómo sería? Probabilidad de que sea de la segunda facultad, dado que es mujer. Entonces, bueno, segunda facultad, dado que es mujer. Aplicando la fórmula sería la intersección, segunda facultad, intersección mujer, sobre la probabilidad de que sea mujer. Uy, pero ahí nos vamos a demorar un poco, ¿no? Aplicando la fórmula. Probabilidad de que sea la intersección. No, tal vez nos queda complicadito aplicar la fórmula. No, simplemente allí nomás. Nos queda 0,6. ¿Listo? Simplemente allí. Allí. Bueno, una última pregunta allí. Probabilidad condicional. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que sea hombre, dado que es de la tercera facultad? 0,8. Entonces, si ya es de la tercera facultad, restringimos el espacio muestral aquí, nada más. Y allí calculamos la probabilidad de que sea hombre, y la probabilidad de que sea hombre es esta, es 0,8. ¿Listo? Entonces sería 0,8. Listo, ya está, 0,8 es esa probabilidad. ¿Listo? Bueno, eso sería allí. ¿Algo otra pregunta allí? Profe, yo no tengo preguntas. A ver. ¿Sí? Yo no tengo preguntas. Ah, no hay más preguntas, dice. Bueno. Profe, ¿Sí, profe? mire, perdóneme que le quite un minutico, un paréntesis, y lo voy a decir de manera simbólica. A mí sí me hubiera gustado que exista una probabilidad de devolver el tiempo, porque la verdad me hubiera encantado estar en sus clases cuando era estudiante. ¿Sí? Tuve la gran oportunidad también en el año 2019, cuando los directivos queríamos aportar también con los docentes en las clases, y fue satisfactorio para nosotros asistir a una de sus clases conjuntamente con el rector. Estuvimos en una clase suya y estuvimos en una clase del profesor Cayonel. El profesor Cayonel también una clase
interesantísima. Y me acuerdo en esa clase que fue tanto la motivación que me generó. Él trabajó el tema del diagrama de Venn. Y tengo una inquietud, pues como directivo, ¿en qué medida se puede hablar de que el diagrama de Venn también es, digamos, un instrumento para resolver el tema de probabilidades, profe? Sí. Simplemente eso. Sí, precisamente eso lo miramos en la clase pasada. En la clase pasada miramos, bueno. miramos la teoría de conjuntos, entonces la Sí. relación que tiene la teoría de conjuntos, entonces allí van los diagramas de Venn con la probabilidad. Entonces, Bien. entonces, por ejemplo, a ver, no sé pues si los chicos han estado atentos, podrían resolver, bueno, les voy a poner un problema por aquí, a ver, voy a salir de aquí, les voy a proponer mantener esto. Y les voy a proponer un problemita. A ver, voy a buscar una hojita en blanco. Una hojita en blanco. Y les voy a proponer un problema. A ver, entonces con los diagramas de Venn, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que ellos sí lo pueden resolver, pues. Pues ya se les ha enseñado, ¿no? No vayan a hacer quedar mal. A ver. Bueno, pongámosle un ejemplo así. Supongamos que tenemos aquí un conjunto A, un conjunto B. Aquí voy a ubicar unos elementos, por ejemplo, el 1, el 2, el 3. Voy a ubicar por aquí el 4, voy a ubicar por aquí el 5. Bueno, entonces tenemos este diagrama de Venn. En este diagrama de Venn vamos a calcular cuál es la probabilidad de obtener, bueno, a ver, calculemos probabilidad de A intersección B. Listo. Alguien que me ayude allí. ¿Cuál sería el resultado de probabilidad de A intersección B en ese diagrama de Venn? 3. ¿3? No, estamos probabilidad. La A intersección B sí es 3. Listo, está bien. A intersección B nos da 3. Pero ¿cuál sería la probabilidad de la intersección? Entonces recuerden que la probabilidad es un número entre 0 y 1. Ajá. ¿Cuál sería? Chicos. Un quinto. ¿Cómo, profe? Ajá, un quinto. Muy bien. Entonces, a ver, verán, ¿no? Cuando calculamos la probabilidad, algo muy importante es que siempre el valor mínimo es 0 y lo máximo que puede dar es 1, ¿no es cierto? Entonces no se olviden, 0 es imposible que suceda, imposible, y 1 es seguro que ocurra. Y no se puede salir de allí. ¿Listo? No puede dar más de 1 ni puede dar menos de 0. ¿Listo? Entonces, a veces sucede eso. En las opciones, por ejemplo, les pueden colocar A, B, C, D, que la probabilidad de A intersección B, una de esas opciones es 3, por ejemplo. Entonces, ustedes la descartan porque si estamos hablando de probabilidad, entonces no me puede dar más de 1. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces en este caso, la probabilidad de intersección B es un quinto. Entonces, ¿por qué? Entonces, simplemente entonces lo que tenemos que hacer es hallar el espacio muestral. El espacio muestral serían todos los posibles resultados. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Bueno, y entonces la intersección A intersección B, entonces, ¿qué nos dio? Nos dio 3. Y de allí entonces la probabilidad de intersección B, ¿cómo la encontramos? Entonces tiene un elemento de cuántos posibles, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso la probabilidad de intersección B es un quinto. ¿Listo? En ese ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de A unión B? ¿Cuánto nos da? ¿5 quintos? En este caso serían 5 quintos, o sea, en este caso me dio 1, ¿listo? Porque todos los elementos están dentro de los dos conjuntos. En este caso, la probabilidad de A unión B me dio 1, ¿listo? Muy bien.
¿Cuál sería, por ejemplo, aquí la probabilidad de A complemento? O sea, que no suceda A. Dos. 200. 2/5. Muy bien. ¿Por qué 2/5 serían estos dos elementos que no están en A, el 4 y el 5? ¿Listo? Bueno, ese sería un ejemplo. Bueno, hemos resuelto varios ejemplos, un ejemplo de aplicación. Bueno, y así podemos resolver más. ¿Listo? Pero entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver, no sé si quisiera ponerles un problema un poquito. A ver, no sé, a ver si me invento algo por aquí. Por ejemplo, a ver. Bueno, no sé si me quede bien. Entonces, un ejemplo de probabilidad donde vamos a aplicar los diagramas de Venn. Entonces, supongamos que la probabilidad de cierto evento A es de 0,4. ¿Listo? Que la probabilidad de cierto evento B sea de 0,5, pongámosle. Y vamos a suponer que la probabilidad de A intersección B sea de, pongámosle, pongámosle 0,1. Aquí le voy a mermar un poquitico, le voy a poner 0,3, ¿listo? Acá 0,5 y supongamos que la probabilidad de A intersección B sea de 0,1. Entonces vamos a calcular, ¿qué podemos calcular aquí? Vamos a calcular la probabilidad de qué. Bueno, calculemos. Bueno, me quedó fácil tal vez, ¿no? La probabilidad de A unión B. Bueno, ahí me quedó fácil. Aunque esto lo podríamos ubicar en los diagramas de Venn. Entonces, supongamos aquí tendríamos el conjunto A. Por acá tendríamos el conjunto B. ¿Listo? Entonces, la intersección 0,1 estaría aquí. Para aplicar, digamos, pues los diagramas de Venn. 0,1. Ayúdenme allí. ¿Qué número debo ubicar en esta partecita? Donde acabé de marcar. ¿Qué debo ubicar allí? 0,2. Muy bien. Porque no se olviden que todo lo que está aquí dentro debe sumar 0,3. ¿Listo? ¿Cuánto debo ubicar aquí? 0,4. 0,4. Muy bien. 0,4. 0,4. Y por afuera, por acá afuera, ¿cuánto debo ubicar en este caso? A ver, 0,3, profe. Muy bien, 0,3. ¿Listo? Bueno, y de allí ya podría contestar cualquier pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, mirando el diagrama de Venn, ¿listo? ¿Cuál sería la probabilidad de A complemento? O sea, que no ocurra A, mirando el diagrama de Venn. ¿Cuál sería la probabilidad de que no ocurra A? 0,7. 0,7. Tendríamos que sumar este más este, que es lo que está por fuera de A. ¿Listo? Entonces sería 0,7. ¿Listo? Y así, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de... ¿Cuál es la probabilidad de A unión B? En ese ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de A unión B? 0,7. 0,7. Muy bien. ¿De dónde sale el 0,7? Entonces sería de sumar 0,2 más 0,1 más 0,4, eso da 0,7. Si aplicamos la fórmula, en este caso sería probabilidad de A unión B, sería probabilidad de A más probabilidad de B, menos probabilidad de A intersección B. Entonces en este caso probabilidad de A, que es 0,3, más probabilidad de B, que es 0,5, menos la probabilidad de la intersección, que es 0,1, menos 0,1. ¿Listo? 0,3 más 0,5 es 0,8, menos 0,1 es 0,7. ¿Listo? Este mismo 0,7 que está aquí. Bueno, ahí más o menos. Estos ejercicios, pues ya hemos resuelto estos ejercicios, ¿no es cierto? En anteriores clases.
Bueno, entonces íbamos por acá. Estábamos en la actividad evaluativa, que fue lo que ustedes me enviaron ahora. Hasta el martes tuvieron plazo para enviarme. Actividad evaluativa. A ver qué horas tenemos. Hasta donde avancemos. ¿Listo? Son las 10:59. Tenemos 15 minuticos hasta donde avancemos. Entonces el primer punto decía así. Se lanza un dado 2 veces al aire. Encontrar la probabilidad de A, salga 6 en los 2 dados. Entonces, a ver, ayúdenme. Entonces, a ver, voy a cambiar de pluma. Voy a seguir con la azul. Bueno, voy a escoger la azul oscurita. Entonces, ayúdenme allí rapidito. Entre más rápido, mejor, pues vamos terminando. ¿Cómo hacemos para calcular la probabilidad de que salga 6 en los 2 dados? ¿Cómo sería allí? La probabilidad de que salga en un dado por la probabilidad de que salga en el otro dado. Muy bien. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga 6 en un dado? Un sexto. Ajá. ¿Por cuánto? Y la probabilidad de Por que un salga... sexto. Un sexto. Listo. Entonces 1 por 1 da 1 y 6 por 6 da 36. Excelente. Entonces la probabilidad de que salga 6 en los 2 dados sería un sexto en el primer dado por la probabilidad de que salga 6 en el segundo dado, que sería un sexto, multiplicamos, da 1 de 36. Si alguien no lo mira y dice, ay, pero esto está como extraño, pues recuerden esto. ¿Listo? Recuerden esto ustedes. Bueno, me voy a ir aquí, tengo mi en blanco. Entonces salga 6 en los 2 dados, miren, sería aquí, ¿no es cierto? Este. ¿Cuál es la probabilidad? 1 de, ¿cuántos resultados posibles hay? 36, ¿sí? Mírenlo, 1 de 36. Esa es la otra manera, ¿no es cierto? Haciendo el espacio muestral. ¿Listo? Bueno. O si no, pues más rápido, la regla de la multiplicación. Probabilidad del primer evento, un sexto, y probabilidad de que en el segundo dado salga 6. Entonces, otro un sexto y multiplicamos y da 1 de 36. Muy bien, excelente. B. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer resultado sea un número par y el segundo resultado sea 2? Entonces lo vamos a resolver con la regla de la multiplicación, con eventos independientes. Entonces, ayúdenme allí. Bueno, les voy a escribir por aquí el espacio muestral de lanzar un dado. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar el primer dado sea un número par? Chicos, ¿cuál es la probabilidad de que el primer dado sea par? Caiga en par. 3 sextos. Muy bien. ¿Por qué 3 sextos? Porque aquí hay un par, otro par y otro par. Entonces son 3 posibilidades de 6. ¿Y cuál es que el segundo resultado sea 2? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en el segundo dado salga 2? Eso. Entonces, como hay un solo 2, entonces sería un sexto. Y multiplicamos, 3 por 1 da 3, 6 por 6 da 36 y simplificamos, tercera 1 y tercera 12, ¿no es cierto? Y ya está resuelto el problema. Miren, ese era el primer punto en la actividad evaluativa que ustedes enviaron. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Listo, miren, 2 minuticos en resolver. Vamos al segundo problema. Dice, ante un examen un alumno solo ha estudiado 15 de 25 temas correspondientes a la materia del mismo. Este se realiza extrayendo al azar 2 temas. ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno A escoja 2 preguntas de los temas que estudió, B escoja 2 preguntas de los temas que no estudió, C escoja la primera pregunta de los temas que estudió y la segunda de los temas que no estudió? Bueno, entonces vamos a ver, está un poquito interesante. Vamos al A, aquí hay una ayuda. El problema anterior se lo puede interpretar como un muestreo sin reposición. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es un muestreo sin reposición? Porque pues usted una pregunta no es que la devuelva, ¿no es cierto?, a la urna, pues ya toma una pregunta, ya no es que se la puede devolver y volver a escoger la misma pregunta, ¿no es cierto? Se supone que son 2 preguntas distintas. Entonces allí pues se les da esa ayudita para que lo tenga en cuenta, que se lo interpreta como un muestreo sin reposición. Entonces, el literal A, escoja 2 preguntas de los temas que no estudió. Entonces, lo vamos a resolver como 2 eventos. En este caso serían dependientes, pero entonces las 2 preguntas que no estudió. Entonces, la primera pregunta que no he estudiado. Entonces dice, como estudió 15... Profe, la A no estudió.
Ah, sí, perdón. De los temas que sí estudió, ¿no es cierto? Escoja 2 preguntas de los temas que sí estudió. Entonces, la primera pregunta que sea de los temas que estudió. ¿Cuántos temas estudió? 15. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? 15 sobre 20. Muy bien. 3 sobre 5. Listo. Eso dejémoslo allí, ahorita lo simplificamos. 15 sobre 25. Muy bien. Ahora sí, dice la otra, como son ambas de los temas que estudió, ¿cuál sería entonces para la segunda pregunta que escoja otra vez de los temas que sí estudió? 14 sobre 24. Muy bien, entonces sería 14 sobre 24. Multiplicamos y simplificamos y eso da 7 veinteavos. ¿Listo? Vamos a la B. B. Listo. Dice, escoja 2 preguntas de los temas ahora que no estudió. Bueno, allí lo podremos resolver de 2 maneras, pero entonces resolvámoslo así como que despacio. Entonces, si estudió 15, entonces no estudiaría 10, ¿no es cierto? 10 temas no estudió, porque en total son 25. Entonces, los dos son que no estudió. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que la primera pregunta sea de los temas que no estudió? Ayúdenme allí. 10 sobre 25. Muy bien, serían 10 sobre 25 por que la segunda pregunta también mala suerte y fue de otro tema que no estudió. ¿Cuál sería la probabilidad? 10 sobre 24. Ya no son 10 preguntas porque una ya le quedan 9 y ya no hay 25 en total, sino que hay 24. Multiplica y simplifica y eso le da 3 veinteavos. ¿Listo? Bueno, listo. Esa sería entonces la solución en el literal B. 3 veinteavos. Bueno, vamos a la C. Entonces voy a continuar por aquí. C. Dice, ¿cuál sería la probabilidad de que escoja la primera pregunta de los temas que estudió? Bueno, entonces esa probabilidad ya la encontramos, es 15 de 25 por, y que la segunda sea de los temas que no estudió. Ayúdenme allí, ¿cuál sería? 10 sobre 24. Muy bien, de los temas que no estudió hay 10 temas y ya no hay 25 preguntas sino 24. Multiplica, simplifica y esto le da un cuarto. Listo. Esa era la solución en el punto 2. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O continuamos? Profe, continúe. Listo. 4 minuticos nos demoramos en la segunda pregunta. Vamos a la pregunta número 3. Bueno, esta es más complicadita. Esta es complicadita. Dice así. Una clase consta de 10 hombres y 20 mujeres. La mitad de los hombres y la mitad de las mujeres tienen los ojos castaños. Determinar la probabilidad de que una persona elegida al azar sea un hombre o tenga los ojos castaños. Bueno, una manera para resolver el problema sería hacer un cuadrito en donde vamos a resumir esta información. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer así. Por aquí voy a colocar hombre, mujer y por aquí vamos a colocar ojos castaños, castaño, y por acá vamos a colocar que no sea castaño. Y por acá voy a colocar un total. Bueno, hagamos los cuadritos. Y por acá también voy a ubicar un total. Esta es una estrategia que me permite resolver ese problema. ¿Listo? Entonces dice, una clase consta de 10 hombres. O sea que en total son 10 hombres. Voy a colocar aquí, total 10 hombres. Y son 20 mujeres. Entonces en total hay 30 alumnos. Ahora sí, la mitad de los hombres y la mitad de las mujeres tienen ojos castaños. Entonces, castaños, la mitad de los hombres, entonces aquí hay 5 y aquí hay 10. O sea que en total 15 tienen ojos castaños y como en total son 30, entonces 15 tendrían ojos que no son color castaño. Determinar la probabilidad de que una persona elegida al azar sea un hombre o tenga los ojos castaños. A ver, completemos el cuadrito. Si aquí hay 5, entonces aquí tendrían que haber otros 5 para completar los 10 de acá. Y aquí tendrían que haber 10 para completar los 20 de acá. Bueno, ya tenemos ese cuadrito. Ahora sí, ¿qué es que dice? La probabilidad de que una persona elegida al azar sea un hombre o tenga los ojos castaños. Entonces, probabilidad de que sea hombre, como dice, o es unión,
ojos castaños. Listo. Entonces vamos a hallar probabilidad de H unión C, que sea hombre o tenga los ojos castaños. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta la intersección. Entonces no se olviden, cuando tenemos probabilidad de H unión C, o sea, hay dos fórmulas, ¿no es cierto? Bueno, les recuerdo, probabilidad de A unión B, hay una fórmula que es simplemente probabilidad de A más probabilidad de B, y hay otra fórmula que es probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. Yo pienso que esto ya lo tienen clarito. Y esta segunda fórmula se la aplica cuando la intersección es diferente de vacío. Y la segunda, pues cuando la intersección es vacío. ¿Listo? Perdón, la primera es cuando la intersección es vacío, o sea, no hay aquí para restar. La primera. Y la segunda es cuando la intersección me da diferente de vacío. ¿Listo? Bueno, en la primera los eventos se llaman excluyentes y en la segunda se llaman no excluyentes. Esas palabritas que hay que aprenderse también. En este caso, díganme ustedes, ¿cuál es la intersección de H con C? ¿Cuánto me da? H intersección C. 5 sobre 30. Listo, la intersección entonces sería 5 sobre 30. Hay 5 hombres que tienen los ojos castaños. Como hay intersección, entonces tenemos que aplicar la segunda fórmula. ¿Sí se dan cuenta? Fácil, ¿no es cierto? Como si hay intersección, entonces aplico la segunda fórmula. Y la segunda fórmula dice que esto es igual a la probabilidad de que sea hombre más la probabilidad de que tenga los ojos castaños menos la probabilidad de que sea hombre y tenga los ojos castaños. Y operamos. Probabilidad de que sea hombre, entonces sería... ayúdenme allí. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? 10 15. sobre 30. De que sea hombre, ¿cuánto me dijeron? 10 sobre 30. Son 10 sobre 30, ¿no es cierto? Porque son 10 hombres y en total son 30. Más, ¿cuál es la probabilidad de que tenga los ojos castaños? 15 sobre 30. Muy bien, ojos castaños, miren, en total son 15 que tienen los ojos castaños y en total son 30 estudiantes. Entonces sería 15 sobre 30. Menos, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre y tenga los ojos castaños? 5 sobre 30. 5 sobre 30. ¿Listo? Que es este 5 que está aquí, que son hombres y tienen ojos castaños. De allí opera, simplemente opera esto. Hace, como son fracciones homogéneas, deja el mismo denominador. Entonces, bueno, hagamos la operación. A ver, 10, 25, menos 5, 20, entonces le queda 20 treintavos. Y simplificamos un 0 con un 0 y esto le da 2 tercios. La respuesta era esta, 2 tercios. Muchos fallaron en esta pregunta. No era fácil. Esta sí, ¿para qué les voy a decir? No, facilito esto. Entonces, una estrategia que nos sirve aquí para resolver el problema es pasar esta información a una tablita, miren. Y ya con la tablita, entonces recuerden ustedes que de aquí nosotros hicimos unos ejemplos y resolvimos y nos quedó facilito. Ya teniendo esta tabla, usted puede contestar la pregunta que quiera. Incluso si le colocan de probabilidad condicional, miren, se la pueden complicar y le hacen una pregunta de probabilidad condicional, pero usted ya sabe, ya está explicadito esto, ¿sí? Entonces, esa es una estrategia que nos permite resolver ese problema. Entonces, pasar esa información a una tabla, miren. Y de la tabla, que ya tenga todo esto, resuelve cualquier pregunta que le hagan. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero no de este ítem. Se me olvidó preguntar. En el segundo punto, yo solamente dejé indicadas las multiplicaciones. ¿Eso está bien o había que...? Bueno, yo no resolví. Y en este caso sí había que resolver, porque lo que pasa es que yo tengo que revisar bien rápido, ¿no es cierto? Como son altísimos que me envían, entonces yo me guío es por la respuesta, ¿sí? Yo me voy guiando así por la respuesta más que todo, ¿listo? Entonces ahí sí hay que incluso simplificada, a veces les bajo por no simplificar también, entonces no simplificó, les voy bajando, entonces ahí sí había que escribir el resultado. Bueno. Vamos a continuar, vamos a la pregunta número 4. Esta pregunta número 4 también es complicada. O sea, si usted no le han enseñado, no tiene mucho conocimiento, ni leyó la guía y pretende resolver esta pregunta, uy, no, le queda complicadito. Bueno, vamos a intentar resolverla. A ver cuánto tiempo tengo, son las 11:13.
Bueno, vamos a ojalá en 5 minuticos la acabe porque ya tengo que irme. Dice así, bueno, resolvemos esta pregunta y terminamos. Dice, en un centro escolar, los alumnos pueden optar por cursar como lengua extranjera inglés o francés. En un determinado curso, el 90% de los alumnos estudia inglés y el resto francés. El 30% de los que estudian inglés son chicos y de los que estudian francés son chicos el 40%. Se escoge un alumno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea chica? Uy, complicado el problema. Ayúdenme allí, ¿cómo lo resolvieron ustedes? A ver, ¿qué hicieron para resolver ese problema? ¿Cómo hacer para resolver ese problema? Chicos, ayúdenme. ¿Qué pasó? Ah, varios lo resolvieron bien. Entonces díganme cómo lo hicieron. Profe, yo creo que lo hice por diagrama de árbol. Listo. Una estrategia que me sirve aquí es utilizar un diagrama de árbol. Usted, o sea, pueden pensar en varias estrategias, ¿no? Incluso yo creo que la primera vez que lo intenté resolver con diagramas de Venn. Si no estoy mal, me puse a hacer los diagramas de Venn la primera vez que me enfrenté a un problema de estos. Otra estrategia que uno podría intentar aplicar es mirar a ver si puedo colocar la información en una tabla, ¿cierto? No se olvide, o sea, una vez usted logre ingresar la información en un diagrama de Venn, usted ahí contesta lo que quiera. O una vez usted logra ingresar la información en una tabla, de la tabla también contesta lo que quiera. O si usted logra ingresar la información en un diagrama de árbol, de allí usted contesta lo que quiera. Pero así nomás buscar allí al ojo, eso es muy complicado. En este caso me sirve un diagrama de árbol. ¿Listo? Utilicemos el diagrama de árboles, que ya nos queda muy poquito tiempo, entonces vamos de una vez al diagrama de árbol. Entonces, hay dos opciones, inglés o francés. ¿Listo? Bueno. Entonces dice así, en un centro escolar los alumnos pueden optar por cursar como lengua extranjera inglés o francés, hay las dos opciones. En un determinado curso el 90% de los alumnos estudia inglés, entonces inglés sería el 90%, 0.9, y francés el resto, o sea, entonces sería 0.1. Dice, el 30% de los que estudian inglés son chicos, de los que estudian inglés, entonces de aquí hay unos que son chicos, y hay otras que serían chicas. De los que estudian inglés, el 30% son chicos, entonces 0.3. El resto sería 0.7. ¿Listo? Bueno, y de los que estudian francés son chicos el 40%. Entonces francés también hay unos que son chicos y hay otras que son chicas. Entonces, de los que estudian francés, a ver, ¿dónde voy? El 30% ya está, ¿no? Y de los que estudian francés son chicos el 40%. Entonces, 40% 0.4, el resto son chicas 0.6. Y de allí ya usted contesta lo que quiera. De aquí si quiere puede multiplicar y le da 0.9 por 0.3. Aquí puede multiplicar, tiene 0.9 por 0.7. Aquí puede multiplicar 0.1 por 0.4. Aquí puede multiplicar 0.1 por 0.6. En la primera serían los que estudian inglés y son chicas. En la segunda serían los que estudian inglés y son chicas. En la tercera serían los que estudian francés y son chicos. En la cuarta, los que estudian inglés y son chicas. De aquí también puede contestar preguntas de probabilidad condicional. Por ejemplo, que estudie inglés y sea chico. Bueno. O que dado que estudian inglés y que sea chico. Bueno, cualquier pregunta de aquí, una vez usted tenga armado el diagrama de árbol, contesta allí pues cualquier pregunta. O sea, desde que esté armadito allí, usted seguro que va a poder responder lo que le están preguntando. En este caso dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea chica? Entonces, que sean chicas serían estas de aquí, más estas de acá. Entonces, simplemente habría que encontrar este resultado y sumarlo. Entonces, 9 por 7, entonces esto da 0,63 y acá va a dar 0,06.
y luego sumamos esos dos valores, 0,63 más 0,06 y esto da 960,69, o sea, 69%. Listo. Ese sería el resultado. Entonces no se olviden, cuando hayan problemitas así, miren así, entonces busquen si lo pueden ubicar la información en un diagrama de Venn, o si la pueden ubicar la información en una tabla, o si pueden un diagrama de árbol. A veces se puede una cosa y la otra no, entonces traten de lo que se pueda. Son esas tres estrategias que me sirven para resolver los problemas. Y de allí, una vez tengan armado el diagrama de Venn, resuelven. Una vez tengan armado la tablita, de allí contestan. O si no, logren armar un diagrama de árbol y de allí contestan. Y estas preguntas no son tan fáciles, son bien complicaditas, pero miren que esas estrategias me sirven para resolver. Listo, se nos acabó la hora. Ah, no, esperen, tengo un minutico. Resolvamos el último, ¿listo? Dice, y terminamos la guía. Dice, en la tabla se muestran las proporciones de participantes de un curso vacacional, dependiendo del género y la edad. Ya está la tabla, mire. Por ejemplo, el 10% de los participantes son hombres menores de 18 años. Ahora sí dice, según la tabla, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar, esta tenga más de 18 años si ya se sabe que es mujer? Mire, ¿sí se dan cuenta? Esta es una pregunta que escribió el ICFES y la aplicó en el año 2018. ¿Listo? Sí, creo que en el 2018. Bueno, es una prueba aplicada por el ICFES recientemente, o sea que es probable que esta mismita se la repitan a ustedes. Y hace parte del tema de probabilidad condicional. Entonces dice, si ya se sabe que es mujer, entonces pues restrinja el espacio muestral a las mujeres. Si ya se sabe que es mujer, ahora sí, ¿cuál es la probabilidad de que la persona elegida al azar tenga más de 18 años? Entonces, una vez ya usted restringió el espacio muestral a las mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que tenga más de 18 años? Entonces, ayúdenme allí, ¿cuál es la probabilidad? 0,4 sobre 0,6. Es. Muy bien, mire. Entonces ustedes aquí completan los totales. El total aquí es 0,6. ¿Listo? El total acá sería 0,4. Pero como ya restringió el A y a veces necesitamos el total por acá 0,3 y a veces se necesita el total de acá 0,7. En este caso, como dice, si ya se sabe que es mujer, le restringieron el espacio muestral aquí. Y de allí, con ese espacio muestral, ¿cuál es la probabilidad de que tenga más de 18 años? Más de 18 años, aquí está, 0,4. Entonces sería 0,4 de 0,6. Algunos colocaron bien la respuesta, pero justificaron mal. Se pusieron a sumar que es que dijeron que es que hombres, dijeron 0,1 más 0,3 da 0,4. Y mujeres, dijeron mujeres, 0,2 más 0,4 da 0,6. Entonces 0,4 de 0,6. Uf, están perdidos. Eso no es. Así no se resuelve el problema. Que haya coincidido es otra cosa, ¿no es cierto? Pero está mal justificado. Entonces, allí está la justificación. Se trata de una probabilidad condicional. Entonces, el espacio muestral se lo restringe, en este caso a las mujeres, que es en total 0,6. Y de allí, pues, escogemos las que tienen más de 18 años, que son 0,4. Y la respuesta entonces me queda 0,4 de 0,6. O si quieren, se aplica la formulita, ¿no es cierto? De que sea, de que sea menor, que es mayor, ¿no? Mayor de 18 años. Dado que es mujer, bueno, y aplican la formulita esa que ya la hemos explicado. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta allí nomás, ya se nos pasó un poco el tiempo, como 5 minutos que me pasé. Profe, Me tengo que ir. Ajá, cuénteme. no, es para el profe Fernet, sino que quiero hablar sobre lo del trabajo social, que no nos han dicho casi nada sobre eso. Bueno, entonces espérenme, yo voy a parar la grabación, ¿listo? Bueno, entonces, pues, listo, chicos, entonces yo me voy a despedir y voy a dejar abierto aquí, ¿listo? Para que pues si está el profe les pueda contestar. Entonces, chicos, muchas gracias. Voy a parar la grabación y nos vemos que el día... Bueno, yo les digo si martes o miércoles. Listo, algunos me dicen que mejor el miércoles. Bueno, detengo la grabación